Ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Hombres de Fe. Hoy tengo el placer, el privilegio, la gracia de Dios de compartir con ustedes. Mi nombre, Andrés Awatsi Quechol. Permítanme presentarme ante ustedes. Soy un hombre de 56 años, un hombre que tuvo la fortuna de tener un encuentro personal con el Señor hace poco más de 25 años. Encuentro que cambió mi vida. Encuentro que ha ido transformando a partir de ese momento hasta el presente, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hacer las cosas. Y del privilegio, y de darme privilegios tan grandes como este, de estar hoy aquí, compartiendo su bendita palabra, compartiendo un poco de mi testimonio, y compartiendo, por supuesto, de algo tan importante que es de lo que vamos a hablar hoy. Algo que le da nombre a este programa, que es precisamente la fe. Quizás anteriormente, por supuesto que ya se ha hablado, pero es algo tan elemental, tan primordial, esencial, que le puede dar y le debe de dar el sentido a nuestras vidas. Bien, soy un hombre originario del estado de Tlaxcala, una familia de 8 hermanos, el tercero de ellos. Mi madre vive actualmente con nosotros y 7 de mis hermanos aquí en Tijuana, una hermana que vive en el estado de Tlaxcala, de donde somos originarios. Mi padre falleció hace más de 35 años. Bien, ese soy yo a grandes rasgos. Pero también quiero presentarme como un servidor de Dios. A raíz de lo que les comentaba hace un momento, de ese encuentro que tuve con el Señor hace 20 y tantos años, que cambió mi vida, cambió a mi familia, cambió todos los conceptos equivocados que yo tenía. Y déjenme decirles que antes de eso consideraba ser un hombre bueno, ser un hombre de casa, ser un hombre tal vez común y corriente, claro, con las tendencias, con las costumbres, con los hábitos que comúnmente se tienen. Católico por tradición, hoy por convencimiento propio. Sí, un hombre que desde niño fue llamado a la iglesia, fue bautizado, que después fue llevado, tal vez sin explicarle la razón, de ir al catecismo para hacer la primera comunión. Un niño que todavía recuerdo se confesaba cada domingo después de la primera comunión para confesar las mismas cosas. Pero también después un adolescente que ya no le encontró sentido a ir a la iglesia, que ya no le encontró razón, que ya no le decía nada llegar a la iglesia. Y entonces dejé de asistir como lo hacía cotidianamente. Y así sucedió hasta que tuve la fortuna de poderme detener, o que más bien dicho el Señor me detuvo para tener ese encuentro personal con Él. Eso, voy a repetirlo las veces que sea necesario, porque realmente ese momento fue tan decisivo para mi vida, como tan decisivo fue la venida de Jesucristo a la tierra. Y así es como parte la historia, en un antes de Cristo y después de Cristo. Así partió mi propia historia, mi propia vida, en un antes de Cristo y un después de Cristo. O como la Sagrada Escritura, que está el Antiguo Testamento prefigurando a Jesucristo, prometiéndolo,
y como ya está en el Nuevo Testamento, actuando en su ministerio y mostrándonos esa presencia viva del Padre. Sí, así partió mi historia, así partió mi vida, así me mostró que había una vida mucho mejor de la que yo estaba acostumbrado a vivir. Así Él tuvo la misericordia conmigo de perdonarme, de hacerme sentir amado primero, perdonado, y conocer yo de su grande misericordia. ¿Sí? Allí me di cuenta de no es lo mismo creer de una manera tradicional, por costumbre, por un buen hábito, porque la familia es católica, porque acostumbra ir a misa los domingos, porque le dice a los papás, como en el caso me decían, ve a la iglesia, aunque no le dicen no, ni por qué, ni para qué. Como una mera tradición, pues, como una mera costumbre. ¿Sí? Yo así era, así lo viví. Y me di cuenta, después de ese encuentro, que la fe se vive de una manera muy diferente. La fe debe de ser viva, la fe debe de ser el elemento fundamental que motive las actitudes, los valores, la razón del ser y del hacer del ser humano. ¿En quién crees tú, hermano? Es la primera pregunta que quiero hacerte yo. Hermano, hermana, que me estás escuchando, ¿en qué o en quién crees? ¿En quién depositas tu confianza? ¿En quién depositas tu esperanza? ¿En quién pones tu alegría? ¿De quién tú pones tus objetivos? ¿En quién te sostienes? ¿O de qué te sostienes? La vida es tan cambiante, la vida da tantas vueltas, la vida nos enfrenta a tantas cosas, y que realmente si nosotros no tenemos una fe bien puesta en aquel que deberíamos siempre de tenerla, que es en Jesucristo, tambaleamos, caemos, vamos por la vida dando tumbos, vamos equivocándonos, vamos cometiendo errores tras errores tras errores, a veces pensando que nuestras propias capacidades basta, nuestra propia inteligencia basta, las propias capacidades que se nos han dado son suficientes para la vida. Permíteme decirte que no, hermano. Permíteme decirte, sobre todo en este tiempo que la iglesia nos propone litúrgicamente como la Cuaresma, para hacer una reflexión sobre nuestra vida, para recapacitar y reflexionar sobre cómo está nuestra vida. Este tiempo es un tiempo de gracia, así como se le conoce en la iglesia, tiempo fuerte, tiempo de penitencia, tiempo de reflexión, tiempo de escucha de la palabra, tiempo de acercarnos a la iglesia, pero sobre todo al Señor, con un corazón dispuesto. Dispuesto porque se requiere, sí, se requiere de nuestra disponibilidad, que a veces es lo que menos tenemos. La disponibilidad, no nos damos ni el tiempo, no nos damos la oportunidad, el ajetreo de la vida, los problemas cotidianos, las necesidades de cada día, cuántas y cuántas cosas se ponen como obstáculos, como barreras, como cosas insalvables que no nos permiten o no nos permitimos, no nos damos el permiso para hacer un alto, para llegar a la iglesia, para llegar al Señor, para decirle a Él realmente lo que sentimos, lo que somos, lo que pasamos, lo que vivimos, los problemas que enfrentamos. Dios está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Dios se ha acercado a nosotros en la presencia viva de Jesucristo. Jesucristo que lo dijo: yo
voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere estar con nosotros. Él ha buscado y seguirá buscando maneras de acercarse a nosotros, porque nos ama, porque Él quiere decirte de una manera y de otra cuánto te ama. Eso es lo más importante que quiero decirte este día, que Dios te ama. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Recuerda, estamos en Koinonia Radio, tu programa Hombres de Fe, en el 800 AM. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonia? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, en Cristo nuestro Rey, Señor y Salvador. Bienvenidos a todos aquellos que van sintonizando la radio en este momento. Y también, por supuesto, a los que ya nos escuchaban en el segmento anterior. Les recordamos nuestros teléfonos 622-8962. Llámenos, denos sus opiniones sobre este programa. Llámenos y sugiéranos cosas que mejorar. Llámenos y díganos qué les ha parecido, en qué les ha servido. Llámenos. Créanlo que su llamada nos va a ayudar mucho para mejorar esta programación. Por supuesto, también nos pueden escuchar a través de internet, a través de www.radiosol.com
tjcatólico.com. Allí nos pueden escuchar a través de la red del internet. Bien, decía hace un momento, me presentaba, quiero decir y creerme y sentirme como lo que es un servidor de Dios, alguien que ha sido rescatado, alguien que ha sido renovado, alguien que se ha sentido y se sabe transformado por el amor maravilloso de Dios. Alguien que quiere hablarles de ese amor maravilloso de Dios. Alguien que les quiere decir que sabiéndose el hombre más pecador, Dios le hizo sentir ese amor maravilloso. Es posible porque el amor de Dios supera todo. No hay pecado por grande que sea que Dios no pueda perdonar. No se puede perdonar aquello que no se quiere reconocer, aquello que no se acepta, aquello por lo cual nosotros no nos damos cuenta. Esta mañana vamos a hablar les decía, sobre lo que le da nombre a nuestro programa, Hombres de Fe. Fe. Bien, ¿qué es la fe? Vayámonos al catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 26, que nos dice que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dándole al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Miren qué importante lo que nos dice el catecismo sobre lo que es la fe. Es una respuesta. Es la respuesta del hombre a un Dios maravilloso que se revela. Quiere decir esto entonces que para que haya una respuesta es que antes hubo una iniciativa. Esta iniciativa que viene de parte de Dios. Iniciativa de Dios que se revela al hombre y que lo quiere atraer, que lo busca, que le quiere mostrar su amor, porque Él es amor, como nos dice San Juan en su primera carta. Dios es amor. Desde el inicio de la creación, Dios Padre se manifiesta a nuestros primeros padres y los invita a una comunicación íntima, personal. Mas, qué triste que desafortunadamente ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Ya sabemos lo que sucedió por su desobediencia, lo que provoca la caída, lo que provoca el pecado y lo que provoca romper ese estado de gracia en el que convivían nuestros primeros padres con Dios, con nuestro Padre Dios Creador. Sí, en efecto, pero después de esa caída, alenta en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, la cual fue manifestando a través de diferentes etapas y eligiendo a diferentes personajes. Realiza primero una alianza con Noé. Luego, a través de Abraham, al que nosotros conocemos como a nuestro padre en la fe, lo elige para hacer de él el padre de una multitud de naciones. Lo vemos esto en el Génesis capítulo 17, versículo 5. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios se sigue revelando. Primero a Noé, después a Abraham, ya después sabemos de Isaac, después de Jacob, ¿sí? Y después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándola de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí. Y le dio por medio de Moisés su ley, la cual en este mismo programa se ha ido hablando sobre esa ley que Dios nos deja de la mano de Moisés, la cual leyes que ya todos conocemos, esos mandamientos que muchas veces nosotros hemos escuchado, pero que muy poco llevamos a la práctica. Esa ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero.
Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido por los profetas. Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, como nos dice el libro de Isaías en el capítulo 2, versículos de 2 al 4. Y que también nos lo dice a través del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34, hasta que se cumpla esta promesa en la persona de Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Pero miren cómo Dios que sigue revelando, se revela y se revela a través de distintos acontecimientos, a través de la nube, a través del fuego, a través del maná, a través de tantas cosas, se revela y se revela. Y cómo hace tantas promesas para aquellos que en Él creyeran, que en Él confiaran. Así como lo habla a través del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos del 31 al 34, yo quisiera compartirles con ustedes directamente de la Sagrada Palabra de Dios lo que nos dice a través del profeta Jeremías, 31, versículo del 31 al 34. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Esta es la alianza, versículo 33, que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermana, diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa, y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Sí, así dice el Señor a través del profeta Jeremías. Pactar esa alianza que será ya no como las anteriores, sino dice, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? Se requiere de que esa ley, que es la ley del amor, sea inscrita en el corazón, para que entonces ya no se tome ese mandato del que hablaba y esa alianza como una orden externa, sino que va a brotar del deseo del corazón que ha sido tocado por Dios para cumplir esos mandatos. Y eso no podría ser si no se tiene fe, si no se tiene esperanza, si no se tiene la confianza en ese Dios maravilloso. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, ya ahora en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Palabra de Dios. Con esta parte de la Sagrada Escritura nos quedamos y lo seguimos compartiendo después de un corte. Gracias, hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación te invita a sus fiestas patronales 2014, desde este 14 de marzo al 22 de marzo. En punto de las 5 de la tarde, Santo Rosario, y a las 6, la Santa Misa. Sábado 22, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía. Domingo 23, fiesta, música, acción de gracias y alegría, participando también en la Marcha por la Vida y la Paz. Durante la tarde, programa cultural y quema del castillo. Y el martes 25, la celebración solemne en la festividad de la Encarnación, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Te esperamos. Tiempo de gracia, tiempo de fe, tiempo de alegría y de camino cuaresmal. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos, en este su programa Hombre de Fe. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Llámenos al teléfono 622-8962. Háganos saber sus comentarios, háganos saber sus sugerencias y todo aquello que ustedes consideren que pueda ser bueno e importante para mejorar nuestras programaciones. Muchísimas gracias. Les decía, mi nombre es Andrés Aguazzi. Hoy tengo el privilegio de estar compartiendo con ustedes y estoy compartiendo un poco sobre lo que le da nombre a nuestro programa Hombres de Fe. ¿Qué es la fe? Lo decía hace un momento lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, que la fe es la respuesta del hombre a un Dios que se revela. Y decía así brevemente también cómo podemos ver a través de la Sagrada Escritura cómo Dios desde el inicio se revela, cómo Dios quiere hacer una comunicación con el hombre desde su criatura primera, Adán y Eva, cómo dialogaba con ellos, pero cómo la desobediencia de nuestros primeros padres rompen ese diálogo, pero ese rompimiento que hace el hombre de esa relación con Dios, no rompe la esperanza,
ni rompe esa revelación de Dios, ese querer acercarse siempre al hombre, sino que le anuncia que habrá una salvación. Y cómo toda esta salvación la viene mencionado paulatinamente a través de diferentes personajes, a través de la alianza que hace con Noé, después a través de los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, después a través de Moisés, que es quien rescata el pueblo de la esclavitud de Egipto, y le da las leyes que nosotros ya conocemos, que como les decía hace un momento, se ha compartido también a través de este programa. Acabamos de compartir precisamente sobre de uno de ellos, el 7º mandamiento, y vemos cómo Dios se sigue revelando y se sigue revelando hasta que se cumple su promesa de establecer una alianza nueva y eterna. Y como cuando se decía que cuando se estableciera esa alianza nueva y eterna, ya no sería como las alianzas anteriores, sino sería algo eterna, que ya no cambiaría nada. Y a través de los mismos profetas, lo decíamos hace un momento, a través del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34, nos dice cómo él quiere poner esas leyes en el corazón del hombre. También lo podemos ver a través del profeta del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 22 en adelante, dice: por eso les dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel: no es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Eso solo puede ser cuando el hombre descubre que Dios es santo, que es Dios el único que puede darle sentido a la vida y se puede transformar el hombre. Dice versículo 24: los sacaré de las naciones donde los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. ¿Qué quiere decirnos? Quiere decirnos que nos va a devolver a esa tierra, a ese estado de gracia. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Esta hermosísima promesa que Dios hace al pueblo de Israel, esa misma promesa es para todo aquel que quiera acercarse a Él. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quitaré de ustedes todos esos inmundos ídolos, quitaré de ustedes el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne. Haré que entonces ustedes no solo escuchan mis preceptos, sino que vivan según mis preceptos. Y entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto será el fruto de la fe, el fruto de ese convencimiento del hombre de que Dios cumple sus promesas. Promesa también cumplida, ¿cuál es? Les decía hace un momento, a través del libro a los Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Después de otros muchos lo expresa de manera luminosa. Hebreos 1 del 1 al 2. San Juan de la Cruz lo expresa extraordinariamente en uno de los sermones que él hizo.
Dice este sermón de San Juan de la Cruz, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos los habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Esta prédica la dio San Juan de la Cruz y la podemos ver en el libro Subida del Monte Carmelo. Qué maravilloso lo que nos dice. Ya Dios se reveló en su Hijo amado. Ya no necesitamos más revelaciones, ya nos lo dio todo. Nos habló todo a través del verbo que estaba con él y era él, como lo dice el inicio del Evangelio de San Juan. En el inicio era la palabra y estaba con Dios y era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo uno de nosotros, su revelación máxima, la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él que vino al mundo obediente del Padre. Él que se abajó a sí mismo para ser uno como nosotros, menos en el pecado. Él, el único en el que nosotros debemos depositar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza. Pero esta es la revelación de Dios. Pero ¿cómo ha sido la respuesta del hombre? Más bien, ¿cómo ha sido tu respuesta, hermano, hermana, ante esta revelación? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante esta expresión maravillosa del amor que Dios tiene por nosotros? ¿Qué hay de nuestra respuesta hacia Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Te vuelvo a decir, este tiempo de Cuaresma es un tiempo maravilloso, es un tiempo especial para que tú, para que yo reflexionemos cómo ha sido nuestra vida de fe. ¿Verdaderamente le creemos a Dios? Muchas veces seguimos escondiéndonos de Dios, como lo hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que habían desobedecido. Muchas veces nos seguimos escondiendo en tantas cosas y no le queremos presentar el rostro a Dios. Tal vez nos sentamos como Eva, como Adán, que desnudos se pusieron un taparrabo y se quisieron cubrir de la presencia de Dios. Tal vez ahora no nos ponemos taparrabos, pero nos seguimos escondiendo, enajenándonos en tantas cosas, buscando la felicidad, buscando la tranquilidad en tantas cosas ajenas a Dios. Extraviados tal vez en tantas cosas, hermanos. Tiempo de gracia para revisar cuáles han sido los resultados de buscar la felicidad lejos de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos disfrutando la vida en la abundancia que Jesucristo ganó para nosotros? Te dejo esa pregunta. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes. Dios te bendice, hermano. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino del cielo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para jóvenes en Koinonía Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonía Radio, jueves 7 de la tarde, por esta estación. Del cielo,
Persíguelo, persíguelo. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Gracias por hacer de nuestro sitio web tu página de inicio. Seguimos trabajando para formar parte de tus sitios favoritos. Gracias. Koinonia Radio, evolucionamos para ti. www.tjcatólico.com. Somos la radio número 1 en todo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús. Estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa Hombres de Fe. Les habla su servidor y amigo Andrés Aguazzi, que hoy tiene el privilegio, el placer, el gusto de estar compartiendo con ustedes. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que van sintonizando en este momento nuestro programa. Gracias por escucharnos. Y aquellos que también quisieran escucharnos a través de la red de internet www.tjcatólico.com, y también para que nos llamen y nos den sus opiniones, nos hagan preguntas, nos den sugerencias. Teléfono 622-8962. Bien, en este último segmento vamos a continuar hablando sobre la fe. La fe que es tan vasto de hablar. Libros y libros se han escrito sobre la fe. Hombres y mujeres se han sacrificado por su fe. Mártires han entregado su vida por su fe. Santos que han entregado, consagrado su vida por la fe. Este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, tiempo fuerte, tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, tiempo de encuentro, tiempo de reflexionar realmente cómo está nuestra vida de fe. Les decía al inicio cómo es que el catecismo de la Iglesia nos dice que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, que es Dios el que tiene la iniciativa de revelarse al hombre. Y hacemos una pequeña semblanza cómo se reveló desde el inicio con nuestros primeros padres, cómo dialogaba con ellos, cómo nuestros primeros padres tenían esa gracia de poder compartir con el Padre y cómo ellos disfrutaban de ese dialogar con el Creador. Pero cómo desde el inicio también vemos cómo su desobediencia corta ese diálogo, esa relación con el Padre. Pero no impide que el Padre, que Dios Creador, siga revelándose, y lo hace a través de alianza con Noé, lo hace a través de los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo hace a través de la alianza en el Sinaí, con Moisés, que nos deja los 10 mandamientos, pero sigue prometiendo más, mucho más. Y como a través de los profetas nos dice la Sagrada Escritura, como dice que Él lo que quiere es poner su ley en nuestro corazón, y que como quiere quitar el corazón de piedra para poner en nosotros un corazón de carne que sienta. Y cómo va a poner esa ley en nuestro corazón y va a hacer que caminemos según, no
no solamente conociendo sus preceptos, sus mandatos, sino viviéndolos, llevándolos a la práctica. Y eso solo se puede hacer cuando realmente nosotros tenemos la disponibilidad de querer escuchar a Dios, que se revela ya por último la revelación más grande del Padre en Jesucristo nuestro Señor. Y decíamos cómo a través de la Escritura nos dice, cómo anteriormente nos hablaba a través de los profetas, pero ya por último nos dio a su Hijo amado, a su Hijo amado. Es la revelación máxima del amor del Padre, entregarnos a su Hijo único. La promesa del Padre cumplida en Jesucristo, su Hijo amado. Él que viene en obediencia al Padre para hacerse uno como nosotros, para vivir con nosotros, para mostrarnos ese amor maravilloso del Padre. Esa es la revelación de Dios. Es la revelación última en Jesucristo, su Hijo único. Pero ¿cuál es la respuesta de nosotros? Dice el catecismo que la fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Pero yo te preguntaba hace un momento, ¿cuál ha sido tu respuesta? Ya no digamos la respuesta del hombre en lo general, la tuya en particular. ¿Vives según tu fe? ¿Le crees verdaderamente a Dios? ¿Le crees a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida? ¿Has puesto tu vida, tus planes, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos en sus manos? ¿O te escondes todavía, así como lo hicieron Adán y lo hizo Eva? ¿Por qué razones a veces nos seguimos escondiendo como Adán, como Eva? Que al descubrirse, ellos desnudos y en pecado, se quieren ocultar de Dios. ¿Sí? Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno se sabe en culpa, se sabe pecador, lo que uno quiere es esconderse, y uno se esconde de tantas maneras, lo sabemos. Los antros hoy día están llenos, las cantinas están llenas, hoy los cantineros son los consejeros, hoy podemos ver cómo el hombre se sigue enajenando en drogas, en alcohol, se sigue escondiendo en el tabaquismo, se sigue escondiendo, apartándose en tantas cosas, a veces hasta en todas las redes sociales que lo tienen enajenado de su entorno, de su realidad. ¿Qué nos hace escondernos de Dios? Sí, el miedo al castigo. A veces también nos hace esconder el desconocimiento de un verdadero Dios. A veces el tener una imagen equivocada de Dios nos hace escondernos. Pregunta para ti, hermano, hermana, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿La imagen que tal vez equivocadamente tus padres pusieron en ti? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios que está ahí a la puerta viendo que ahora te equivocas? Te caíste, te atropellaron, tuviste un accidente, Dios te castigó. Y entonces tienes la imagen de un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios que está a la puerta con el látigo para hacerte pagar por las cosas, por los errores. ¿Qué imagen tienes de Dios? Tal vez sea una equivocada, hermano. Tal vez esa imagen equivocada que tú tengas, Dios, no te permite tener una relación con Él, una relación que debe ser de amor. Todo esto te lo digo porque en mi experiencia así me pasaba y tenía miedo a acercarme a la iglesia y no sabía por qué, y me di cuenta que yo tenía una idea equivocada de Dios. Tener una idea equivocada de Dios es tener un desconocimiento del verdadero Dios. Tener un desconocimiento de Dios, que esa es otra de las razones por las que nos escondemos, porque no lo conocemos. Porque tenemos desconfianza. Claro, ¿cómo podemos confiar en aquel que no conocemos? Pero mira, querido hermano, hermana, yo te puedo decir con todo el corazón, con todo el convencimiento que yo tengo, porque así me pasó a mí, que soy tan pecador y que se me sentía tan falto, tan equivocado de tantas maneras, apartado de la misericordia de Dios.
que es posible para ti, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, para los enfermos como tú y como yo. Yo con esto te quiero decir que la respuesta que tú des a Dios a través de la fe sea en ese Dios que Cristo nos presentó cuando nos dijo, Él mismo dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tanto amor tiene el Padre para que a través de su Hijo amado que Él envió, ni tú ni yo nos perdamos, sino que nos volvamos verdaderamente a Él. Muchos ejemplos hay en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, por supuesto, de Jesús actuando, de Jesús sanando enfermos, de Jesús levantando paralíticos, de Jesús sanando ciegos, haciendo ver a los ciegos, de Jesús haciendo hablar a los mudos, de Jesús perdonando a la pecadora, a que querían apedrear, tantas y tantas cosas. Hay un ejemplo muy claro también en la Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21, donde nos narra una situación triste de una mujer que incluso Jesús le decía que Él vino para el pueblo de Dios, no para los extranjeros. Capítulo 15, versículos del 21 en adelante. Sí te lo quiero leer porque nos dice mucho, porque todos los apartados, para todos está la gracia de Dios, para que tú y yo que hemos estado ajenos, alejados, volvamos con un corazón convencido, pero también contrito, arrepentido, a Jesucristo que quiere darnos su salvación, esa salvación que ganó para ti y para mí con su sacrificio en la cruz. Pero sobre todo con su resurrección y su vuelta al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. Y nuestra fe debe estar puesta y depositado en un Dios vivo, en un Dios verdad, en un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Mira que ya no da el tiempo para poderte compartir esta escritura, pero yo te digo, ten fe, y como dice el Hechos de los Apóstoles, te salvarás tú y todos los de tu casa. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.